Buenas noches, hermanos, aquí dándoles la bienvenida, saludándolos y pues que estén bien. Estamos nuevamente aquí con el estudio de cada 8 días con las cualidades del cristiano. Y ahora dentro del estudio hay una cualidad que realmente, como dicen, todas son necesarias, pero esta siento que la debemos de tener desde entrada, desde que nosotros empezamos a estudiar la palabra del Señor, a creer en la palabra del Señor. Y esta palabra que nos indica aquí el estudio es la perseverancia. Entonces, hermanos, pues investigando más que nada qué significa la perseverancia, dice es acción y efecto de perseverar. ¿Y qué quiere decir perseverar? Mantenerse constante en la persecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión, durar permanentemente o por largo tiempo. Dice, entonces es algo que debemos de buscar, de alcanzar, y una vez que ya lo hayamos alcanzado es mantenerse constantemente. Y uno de las principales cosas como cristianos o como hijos de Dios es permanecer en esta profesión, podemos llamarle así. Es una vocación que debemos de tener y debemos de permanecer firmes en la palabra, debemos estar continuamente o continuar en la fe que creemos, ser fiel en Cristo o perseverar en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, esto es el tema que vamos a ver, el ser perseverantes, y pues vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con una oración para que entremos de lleno al tema. Entonces vamos a cerrar los ojos y Señor bendito, Padre Celestial, tú que eres el creador del cielo y de la tierra, Padre hermoso, gracias te damos, Señor, por estos momentos que tú nos das, Señor, y que debemos nosotros de asimilarlo. Gracias te doy, Señor, porque has permitido una semana más, Señor, de vida, Señor, y que nos has sustentado diariamente. Permite, Señor, que nosotros tengamos ese oído y ese corazón blando, Padre Celestial, para que todo lo que se hable sea tu palabra y se nos quede grabado en nuestro corazón, que podamos nosotros ser esas personas constantes y perseverantes en busca de tu palabra, Señor, de tus mandamientos, el ser obediente a ti, Padre. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y les digo, hermanos, el perseverar es el mantenerse en algo por largo tiempo. Y a través de la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, aquí nos menciona muchas personas que fueron fieles a Dios, pero también lo difícil que fue para ellos y el poderse mantener. Y en Proverbios 26, nos da muestra, ¿no? Y nos dice así la palabra del Señor. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y dice uno, realmente, ¿quién hallará un hombre justo, un hombre perseverante, que aunque haya circunstancias adversas, continúe uno firme en eso y alcanzar un objetivo? Y la palabra del Señor nos menciona en varios libros, en versículos, donde es difícil encontrar hombres perseverantes. Y en uno de ellos se menciona, ¿no?, que fue en tiempos difíciles, tiempos de Noé, y lo podemos ver en Génesis 6, del 5 al 13, donde realmente vio que el mundo estaba corrompido, los seres eran malos y que realmente toda la tierra estaba corrompida, y solo encontró a un hombre, a este hombre que se llamó Noé.
¿Qué hizo después el Señor? Acabó con el ser humano y dejó a este ser, Noé, para que poblara nuevamente la tierra. Después, en tiempos de Lot, también lo podemos ver en Génesis 18, del 20 al 33, cuando se menciona Sodoma y Gomorra, ¿no? Que estaba también estas ciudades corrompidas y realmente también no encontró realmente a ese ser perseverante, a ese ser constante, más que a Lot. Y que también decidió el Señor acabar con esas dos ciudades. También fue difícil en los tiempos de Elías, ¿no? Y lo podemos ver en Primera de Reyes, en Primera de Reyes 19, del 14 al 18, cómo Elías realmente fue un hombre constante, obediente a Dios y que sufrió persecución. ¿Por qué? Porque si sabemos, pues obedeció a Dios, mató a los sacerdotes o profetas de Baal y realmente pues ahí sufrió persecución y de ahí el Señor le pidió que ungiera a otros reyes para que estos reyes con el poder que ya tenían pues matara y exterminara a todo el que se hubiera inclinado por dioses ajenos. Entonces vemos que el Señor busca hombres fieles, hombres que sean permanentes, que sean constantes en la palabra del Señor. Y ahora en la actualidad es difícil ver a hombres o mujeres fieles al Señor, que sean perseverantes en su palabra, que sean perseverantes en obediencia a sus mandatos de Dios. Y aquí en Mateo 7:13 nos los menciona bien su palabra. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces aquí, ¿no?, vemos, ¿no?, en el Nuevo Testamento cómo dice uno, es bien fácil entrar por la puerta ancha, ¿no? Y sabemos que siempre buscamos lo más fácil, buscamos lo que nos agrada y dice uno, si hay una puerta estrecha y que nos conduce a la palabra del Señor, a dejar muchas cosas, a ser obedientes, y hay una puerta ancha donde podemos entrar como queramos y encontramos ahí cosas que nos agradan, cosas de la carne, cosas que nos llevan al pecado, creo que a veces no lo pensamos. Siempre agarramos la puerta ancha, ¿no?, como decimos, lo más fácil, lo que nos agrada. Y eso es lo que el Señor busca en cada cristiano, que no es fácil, que debemos de buscar la puerta estrecha, que va uno a ser poco, sí, pero qué tan importante es ser perseverantes, ¿no? Y debemos de buscar el ser perseverante siempre buscando en las cosas de la palabra del Señor, buscando siempre lograr el objetivo que queremos en la palabra del Señor. Yo tenía un dicho mucho en el trabajo, ¿no?, y que mucho en este mundo lo utiliza. Dice que el que persevera alcanza. Y nuevamente dice uno, perseverar es luchar, buscar con ahínco lo que nosotros queramos. Pero una vez que ya alcanzamos ese objetivo, pues es el perseverar, ¿no? Es permanecer por mucho tiempo. Como cristianos nosotros sabemos que si nosotros tenemos el conocimiento de Dios, hemos alcanzado, debemos de permanecer. Y aquí en el estudio dice, ¿en qué o en quién debemos permanecer o perseverar?
Y como punto 1 es, primeramente, es en Cristo. Y para ello vamos a la palabra del Señor y vemos a Juan 15, del 4 al 8, que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esto es glorioso, esto es glorificado, esto es glorificado, mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo discípulos. Entonces nosotros, aquí el Señor nos dice, para permanecer debemos ser como ese pájaro, siempre pegado al Señor. Queremos llevar fruto, debemos estar buscando, estar aferrado a Él. Como dice, cuando nuestros hijos quieren algo, ¿qué es lo que hacen a veces? Empiezan abrazándonos, haciéndonos cariño y no soltándonos para pedir lo que ellos quieren. Y una vez que empiezan a convencernos, ahí está, ¿no? Soltamos, dice, somos fáciles de convencer los padres y soltamos a veces las cosas que nuestros hijos nos tienen, ¿no? Y dice uno, están abrazándonos, están haciendo cariño y creo que hay hijos donde esos hijos son muy perseverantes, ¿no? A la primera vez les decimos no y no se rinden. Ellos van sobre un objetivo y empiezan a perseverar, que es la palabra que nos dice permanecer y buscar la manera de conseguir lo que ellos quieren, ¿no? Pero también, primeramente es en Cristo y después es permanecer en fe, en la fe. Y para ello podemos ver en 1 Corintios 16:13, que dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces, como les decía yo aquí con los hijos, ¿no? Si a la primera no, hay que esforzarse, hay que echarle más ganas a las cosas. Y con eso, pues al estar echándolas, esforzarse, creo que se requiere de mayor tiempo, mayor dedicación, puede incluir muchas cosas, ¿no? Los hijos, pues, más cariñosos, una sonrisa de más, infinidad de cosas, ¿no? Yo he visto a veces como los hijos son mañosos, dice, y perseverantes para poder alcanzar eso que quieren, ¿no? Con el Padre. Entonces, debemos de permanecer firmes en la fe. Aquí dice varonilmente, ¿no? Portaos varonilmente. No sé, la palabra varonil es fuerte, audaz. Entonces, debe uno de estar siempre en constante lucha, ¿no? Para estar en la fe. También debemos de ser perseverantes en la doctrina. Y en Hechos 2:42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces la doctrina es el alimento que nosotros debemos de estar y debemos de permanecer constantemente en la doctrina. Y nuevamente se les exhorta, ¿no, hermanos? A que, pues, en la doctrina, ¿cómo vamos a estar en la doctrina o en comunión con Dios? Estudios, leyendo la palabra, estando en oración. Todo eso es parte de la doctrina. Entonces debemos de estar constantemente nosotros como hijos de Dios, dice uno, macheteándoles nuevamente, y dice uno,
parecemos disco rayado, ¿no? Nuevamente estar, hermanos, alimentándose en la doctrina del Señor. También debemos de estar y ser perseverantes en el Evangelio. Y podemos ir a 1 Corintios 15:1, donde dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Y aquí cómo debemos de estar, ser perseverantes, ¿no? Dice que estemos recibiendo, y ya lo recibimos, pero debemos de permanecer, debemos de ser obedientes, debemos de ser constantes en eso. Ya lo recibimos. Los que llevamos en el camino del Señor, no sé, podemos decir 5, 6 años, 8 años, hemos escuchado de la palabra del Señor. Y tal vez hemos ya leído 1 o 2 veces la palabra del Señor de Génesis y Apocalipsis. Hemos estado en las prédicas de toda la palabra del Señor. Pero vemos que aunque se repita y estemos viendo libro tras libro 1, 2, 3 veces, siempre el Señor nos está hablando y nos descubre su palabra, nos está descifrando su palabra, y siempre tenemos algo que aprender. Muchos lo podemos considerar como repetitivo, ¿no? Eso ya, este versículo ya me lo sé, ya me dijo esto, esta es la enseñanza. Pero siempre hay algo nuevo en su palabra. Siempre hay una enseñanza que tal vez la pasamos sin verla. Pero en la palabra dice uno, su evangelio siempre vamos a tener algo nuevo para nuestras vidas. No claudiquemos, ¿no? No porque ya me lo sé, pues decir, no, esto ya me lo aprendí, ya me lo sé y eso. Creo que este no es el caso. Debemos de estarlo constantemente viendo, y principalmente que creamos, no que por aquí lo escuchemos y no lo creamos, que nos hagamos de la vista gorda y nada más lo que nos conviene es obedecerlo, porque escucharlo, pero lo importante es que se nos quede, ¿no? También debemos de ser perseverantes en la perfecta ley que Dios nos ha dado, y por ello podemos ir a Santiago 1:25, que dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oído olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, hermano, nuevamente, no debemos, si ya le escuchamos, que digan, no, por aquí entró y por aquí se salió. No, por aquí entró y debe de permanecer en nosotros. Debemos nosotros hemos de ser hacedores de esa obra. Que si el Señor nos dice, no caigamos en pecado, no lo hagamos. Que si dice el Señor, no robarás, tampoco debemos de robar. Que si dice el Señor, su palabra nos ha dicho, no entremos en contienda con los hermanos, también debemos de ser obedientes. Entonces, debemos de ser obedientes a esta perfecta ley que el Señor nos ha dado. También debemos de perseverar en la gracia. Y en ello nos dice en Hechos 13:43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían y que se perseverasen en la gracia de Dios. Entonces nosotros debemos de buscar siempre esa perseverancia en la gracia del Señor. Sabemos que la gracia es gratuita y que por el Señor, nuestro Señor Jesús, recibimos ese regalo de la gracia. Entonces debemos de ser perseverantes. Y debemos también ser perseverantes en un mismo espíritu. Y nos lo dice en Filipenses 1:27. Solamente que os comportáis como es digno del Evangelio de Cristo,
para que o, para que o sea que vayas a veros o que estés ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces dice uno, nosotros debemos ser del Espíritu. Debemos de ser, si ya tenemos al Espíritu Santo, debemos de comportarnos y ser dignos y de llamarnos hijos de Dios. Y de que nosotros, al ser proclamados hijos de Dios y ser dignos, podamos nosotros predicar el Evangelio, que no haya algo que nos estorbe para poder predicar. Como dice aquí, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes los persuadían, ¿no? Y perseveraban en eso, en el Espíritu. Y que seamos unánimes todos los creyentes en una sola fe, en el Evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de estar siempre atentos y unánimes a lo que nos dice la palabra del Señor. Dice en otro, es en nuestra profesión. Y nos dice en Hebreos 4:14, y esta es en Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Creo que aquí dice pues, una profesión. Nosotros hemos agarrado como profesión la fe de nuestro Señor Jesucristo. Él realmente sabemos que es nuestro sumo sacerdote. Él es al que debemos de ser obedientes. Debemos de aferrarnos. Sabemos que el Señor en todas sus promesas, en toda su palabra, no miente. Y como sumo sacerdote, nos trajo palabra y debemos de ser obedientes ante Él. También debemos ser perseverantes en la libertad y podemos irnos a Gálatas 5:1, que dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Y aquí, híjole, ¿cómo nos podemos esclavizar tan fácilmente? Leyendo los WhatsApp que nos manda el pastor, dice que a veces nos hacemos dioses. ¿Y qué podemos decir que tenemos como dioses? ¿Cómo nos podemos esclavizar a esos dioses? Es bien fácil, ¿no? Estaba yo leyendo respuestas de algunos hermanos y muchos coincidimos, ¿no? Que hacemos, nos esclavizamos en el trabajo, en las compras, en los deseos pecaminosos que podemos tener. Hay muchas cosas en las que nosotros nos podemos esclavizar. Dice uno en la nueva ley. Hay muchísimas cosas, en serio, que nos esclavizamos, ya lo hemos mencionado. Y uno de ellos, y que es bien fácil caer, es en el trabajo. En el trabajo, híjole, no lo vemos como un Dios, dice uno, pero sí nos esclavizamos. Porque sabemos que si no trabajamos, pues no tenemos que llevar a la casa, no tenemos ciertas cosas que comprar. Entonces es parte. En las compras también, ¿no? Nos llegamos a esclavizar. A veces no tenemos ese dinero, pero es tanto nuestro deseo de comprar que no importa a veces, aunque nos endroguemos, no sé, por meses, por la compra de X cosa. Entonces es lo que no debemos de esclavizarnos. Mantener esa libertad que el Señor nos da en todo, nos da la libertad. Pero debemos de mantenernos en esa libertad de su palabra, de hacer las cosas bien, de tener esa sabiduría que el Señor nos da y que podemos decir, somos libres, ¿no? De todas estas cosas. También dice que en la confianza y en la gloria de la esperanza,
En Hebreos 3:6 dice, Nueva Traducción Viviente, pero Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos de la casa de Dios. Si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo, sabemos que nosotros si permanecemos tenemos esa plena confianza que nosotros un día vamos a estar con Él. Entonces esa confianza que Él nos da y que debemos de perseverar para que nosotros alcancemos ese objetivo. Sabemos que el único que es, dice uno, está a cargo de la casa de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como mayordomo, que lo vimos en un estudio anterior. Entonces debemos permanecer en su gracia, en esa gloria, en esa esperanza que el Señor nos da. Y también nos dice que debemos permanecer en hacer el bien. Y para ello podemos ir a Romanos 2:7, donde dice, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues en esa manera demuestra que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Sabemos que nosotros, si creemos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos una vida eterna. Pero tenemos que también ser constantes, buscar el demostrar que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros tenemos ese Espíritu de Dios, y que debemos demostrar con nuestro diario vivir nuevamente el que somos hijos de Dios. El mostrar esa cara que el Señor nos vino a mostrar acá, nosotros también se la mostremos a toda la gente que nos rodea. No debemos de ser doble cara, ¿no? Dice uno, una cara darla en la iglesia y otra cara en la casa con los vecinos. Por desgracia hemos conocido, dice, hermanos, que en la iglesia, dice, son ovejitas, pero ya en su casa son lobos rapaces, ¿no? ¿Cómo cambian? ¿Cómo demuestran esa doble cara que realmente el Señor no quiere? Y que nosotros debemos de permanecer y buscar hacer siempre el bien. Hacer el bien no nada más con los hermanos, con mi esposa, con mis hijos. Podemos hacer el bien con los vecinos, con los familiares cercanos. Sabemos que nuestro segundo mandamiento es amarás al... El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Pero el segundo es amarás a tu prójimo. Y eso es lo que debemos de ver. Mostrar ese amor hacia nuestro prójimo. Y también el por qué debemos de perseverar en estas cosas. Y en primera de Corintios 15:58 nos dice que debemos de permanecer porque es un mandato. Y nos dice así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, todo lo que hagamos para el Señor no va a ser en vano. Vamos a tener una recompensa conforme a lo que hayamos hecho. No queramos ser flojos, no trabajar y tener una recompensa. No, para ello, creo que cuando quiere uno obtener algo, digamos, hablando de trabajo, quiero llegar a ser jefe, quiero esto o lo otro, tenemos que trabajar. Y el trabajar fuerte y arduamente va a tener una recompensa, alcanzar ese objetivo. Así nosotros, si nosotros trabajamos arduamente, trabajamos esforzadamente para el Señor, aquí nos dice que no va a ser en vano, vamos a tener una recompensa. Entonces debemos de estar siempre buscando servirle al Señor. Pero también dice que debemos de tener esa perseverancia porque podemos caer en la apostasía. Si nosotros no nos mantenemos firmes y constantes en el Señor, no ser perseverantes, ¿cuántos hermanos no han dado de la espalda al Señor, han renunciado y ahora son peor, ¿no? Dice uno, y la Biblia nos los advierte, la apostasía fue predicha y podemos ir,
como tarea pueden estar en 2 Tesalonicenses 2:3, en 1 Timoteo 4:1, y nos advierte de la apostasía también en Gálatas 5:4, 1 Corintios 10:12, que debemos de tener cuidado. Y lo peor, ¿no? Dice uno, la apostasía es peor que el inconverso, y lo podemos ver en Hebreos 6:4-6, en Hebreos 10 del 26 al 29, donde nosotros como ya creyentes, y darle la espalda al Señor y después volver a lo que antes éramos, antes de conocer al Señor, eso puede ser peor para nuestras vidas, porque a veces excedemos de lo que se venía viviendo en el mundo. Es no creerle al Señor, es hacer peor las cosas. Aquí dice que puede ser peor que el inconverso, ¿no? El inconverso, pues, no tiene conocimiento de la palabra del Señor, no sabe las consecuencias, no han tenido luz en sus ojos, pero el que ya conoce y el que haya caído en apostasía, dice uno, es peor. Entonces hay que tener cuidado. También debemos de ser, ¿por qué ser perseverantes? Pues para ser discípulos de Cristo. Y aquí en Juan 8:31 nos dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces dice uno, permanecéis en la palabra y podemos ser verdaderamente discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces queremos ser realmente ser discípulos, entonces debemos de ser verdaderos discípulos, de verdaderos creyentes, verdaderos proclamadores del Evangelio. También nos dice que es para tener a Cristo y a Dios en nosotros, y podemos ir a 2 de Juan 1:9, que dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, es bien claro aquí el Señor, ¿no? Que si nosotros perseveramos, sí podemos tener a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios en nuestro corazón. Pero hay que ser perseverantes. Y también nos dice que para ser salvos, y aquí en Mateo 10:22, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, hermanos, debemos de ser perseverantes, no importa las consecuencias que podamos tener, las tormentas que puedan llegar a nuestras vidas. Debemos de ser perseverantes, aunque a nosotros nos persigan, nos agreden, no sé, todas las cosas que nos puedan suceder en el nombre del Señor, no debemos de dar la espalda, no debemos de agachar la cabeza, debemos de ser perseverantes, hermanos. Entonces, hermanos, este es el estudio de la perseverancia del perseverante. Y como conclusión, nada más es mantenerse firme y constantes en nuestro Jesucristo vivo ante cualquier situación. Eso es lo importante, hermanos. No importa lo que debe de llegar, venga a llegar a nuestras vidas, que nos perturbe, pero nosotros debemos de ser perseverantes y firmes ante todo. Bueno, hermanos, pues damos concluido el estudio y vamos a terminar con una oración. Señor Padre, tú que vives y reinas en nuestros corazones, Señor, gracias te damos por estos momentos, y Señor, que nosotros seamos perseverantes ante cualquier situación. Estamos viviendo tiempos finales, Señor, y sabemos que vienen tiempos más difíciles, Señor, por lo cual, Señor, debemos estar firmes, y esa perseverancia que tú buscas en nosotros. Que no te abandonemos, Señor, que nunca tenemos la espalda ni cerremos los ojos para verte, Padre. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, invitarlos a que sigamos escuchando la palabra del Señor, aprendiendo, y que nos siga mostrando esa luz de su palabra. Los días miércoles, en Segunda de Reyes,
a 8:30, el día jueves 8:30, las bendiciones del cristiano, el día viernes a 8:30, desafío del amor a prueba de fuego, y el día sábado estamos desde las 12 del día con la familia Kit, y por la noche 8:30 las cualidades del cristiano con un servidor. Y el día domingo, hermanos, nos vemos allá en el templo a las 11 con el estudio de Lucas. Amén. Nos vemos mañana.